Pero verdaderamente la universidad no me importaba. Yo iba por ir, pero lo que me importaba era las fiestas y tocamos en esa clase de psicología tocamos el tema del cerebro. Y había un capítulo sobre el cerebro. Y cuando estudié y vi el cerebro humano, quedé impactado con la complejidad, con la profundidad, con cómo el cerebro, ¿verdad? Con billones y billones de sinapsis conectados y los sistemas nerviosos y la biología del cuerpo humano y los ojos y el... Oye, yo dije, el cerebro humano es la cosa más compleja que existe en este universo, ¿verdad? No hay ningún organismo, ningún sistema tan complejo como lo es el cerebro humano. Y yo vi eso y dije, esto no puede ser al azar, porque eso es lo que enseña la evolución. La evolución es que todo es selección natural, al azar, no hay orden, no hay coordinación. Y yo decía, no, esto tiene orden, tiene lógica. Entonces, la ciencia, interesantemente, fue lo que me abrió los ojos de que había algo superior. Yo no le llamé Dios porque el único concepto que tengo de Dios es el que me enseñaron, ¿verdad? Entonces yo rechacé eso completamente y lo rechacé y no me importaba. Ya le di, no le buscaba. Pero con esto de la ciencia me di cuenta que hay algo más grande allá afuera, ¿verdad? Todas las cosas que vemos, todo lo que vemos viene de algo, todo lo creado, sea un teléfono celular, una computadora, un piano, todo viene de una mente que lo creó, ¿verdad? Porque las cosas en sí no se crean de la nada, algo tiene que haberlos creado. Entonces, cuando yo vi toda la complejidad, después empecé a estudiar los ecosistemas, después empecé a estudiar el universo, después la química, todo estaba entrelazado, todo era holístico. Yo dije, entonces en mi mente dije, existe algo superior a nosotros. Hay algo allá afuera, ¿verdad? Yo no sé dónde es y ni quién es, pero hay algo más grande que organizó y ordenó todo esto, ¿verdad? Y entonces ahí empezó mi búsqueda de encontrar este ser supremo que está detrás de la cortina, que es el que creó y dirige todo esto. Y ahí empezó. Wow, realmente es impresionante cómo el Señor utilizó la ciencia y estos tipos de ramas para poder atraerte, ¿verdad? Sí. Normalmente es al contrario. La gente dice que la ciencia los aleja de Dios. A mí me hizo al revés. Casualmente estábamos orando en una de las actividades de oración que tenemos por noche y alguien pidió muy voluntaria y ansiosamente oración por un familiar adventista y se estaba apartando de la iglesia por la ciencia, porque le están metiendo teorías locas y de la ciencia, entonces está pidiendo oración por él. Y definitivamente me hace pensar mucho este principio, lo podría llamar, de solamente meditar en lo que es creado, que para nosotros es increíble, que nos rodea a nuestro alrededor, máquinas, ¿verdad? Complejas, todo lo que vemos en la ciencia y tecnología, y aún así eso fue creado por alguien. Todo. Me hace recordar de manera de ilustración un amigo, compañero de trabajo, Arsenio Aquiel, alias Fulo, allá en el pueblito donde yo crecí, donde empecé a trabajar y tuve mis primeros pasos. Nunca se me olvida algo que él dijo. ¿Por qué tú crees que no puedes hacer algo? Ese carro que está parqueado allá afuera fue creado. Esa máquina que está allí que usamos para trabajar todos los días fue creada. ¿Y quién la creó? Un ser humano. Fue alguien. Entonces, ¿por qué tú crees que no puedes hacer algo? Pero ese mismo principio, anyway, lo utilizo como para ilustrar que realmente todas las cosas que nos vuelan la cabeza, toda la ciencia y la tecnología que vemos fue creada por alguien. Y lo que está acá adentro, pues fue lo que el Señor usó para atraerte. ¿Quién lo creó entonces? Dios, totalmente. Entonces, me encanta ver de manera diferente cómo el Señor atrae y cómo utiliza ciertos instrumentos, ¿verdad? Para atraernos. Muy bien. Y entonces, luego de que ya ahora tú empezaste a buscar, oye, pero esto está bueno. ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién es el que está detrás de esa cortina? Exacto. Y entonces ahí dije, pues déjame buscar este ser superior. En algún lugar tiene que estar. Alguien tiene que saber de él. Y entonces, claro, en el cristianismo no quería envolverme porque ahí el Dios del cristiano, ese es un verdugo, ese es un sádico, ese te va a torturar. Yo no quiero nada que ver. Así que entendiendo eso me puse a estudiar todas las religiones que encontraba. Wow. El hinduismo, el budismo,
el Islam, el shintaísmo, todas las religiones yo me puse a estudiar. Y estuve varios años buscando y estudiando y analizando en diferentes religiones. Estudiando las doctrinas de las religiones, Ajá. ¿verdad? Los principios, Cómo los ellos, fundamentos. cómo ellos entienden el origen de las cosas, cómo ellos entienden el fin de las cosas. Pero muchos a veces llegaban a las mismas conclusiones de las que yo había aprendido, ¿verdad? De un infierno, porque todo eso verdaderamente viene de la mitología griega, de un lugar de tormento eterno. Y yo decía, no, en algunos no. Otras no había nada. Por ejemplo, el budismo no es en sí una religión, es más una filosofía. Y así seguí, y verdaderamente nunca en ese tiempo, estudiando las otras religiones, nunca encontré una que me llenara, que me respondiera a mis preguntas en cuanto a eso. Hasta que un día me encontré estaba en una tienda de libros, y me encontré con un libro que trataba sobre 4 personajes históricos. Era Aristóteles, Buda, Sócrates y Jesucristo, ¿verdad? Entonces compré los 4 porque estaba estudiando filosofía, y Buda también. Y lo compré por esos 4, no por Jesús en sí, no me llamaba mucho la atención. Para mí Jesús era simplemente un hombre que vivió allá en el Medio Oriente, que exageraron las cosas, que son un tipo buena gente, pero tú sabes, como todo, exageran como unas leyendas. Como siempre exageran. Exacto, y entonces, nada, leí los primeros 3 personajes en el libro, y ya me quedaba la última parte, era Jesús, y dije, bueno, déjame leerlo para ver qué dice. Y efectivamente leí y encontré en ese libro lo que mostraba era las evidencias extrabíblicas para la existencia de Jesucristo. O sea, me estás diciendo que estos son libros históricos, no son libros religiosos. No, era un libro que citaba historiadores romanos, historiadores judíos, historiadores griegos, historiadores paganos, que hablaron y testificaron sobre los acontecimientos, lo que pasó con Jesús. Extrabíblico quiere decir fuera de la Biblia, fuera de fuentes la Biblia. Extrabíblicas. ¿Y qué fue lo que pasó después de que empezaste a Pues ahí, el cuarto libro? Ahí entonces empecé a ver que verdaderamente lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario y todo lo demás, que no era un cuento, que verdaderamente pasó, que Él fue crucificado. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué alguien haría eso? Porque Él en cualquier momento, Él podía haber dicho, mira, yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías. Y se libraba Y se libraba de todo. Y lo dejaban tranquilo. Pero o te encuentras con eso y te encuentras con una de 2 cosas. O el tipo era un loco, o él era verdaderamente quien él dice ser. Porque si ustedes recuerdan o buscan este momento y empiezan a estudiar, a mirar acerca de la vida de Jesús, específicamente en las horas finales, ¿cuántas veces él pudo negarse? Vamos a mencionar por lo menos unas 3. Ante Pilato, ante Ananías, ¿verdad? Ante el Sanhedrín. Ante el Sanhedrín. Toda su vida, básicamente. Los 3 años y medio. Y de ahí en adelante, toda su vida, él pudo decir simplemente, pero específicamente en estas horas finales, que fue torturado. Realmente lo único que él tenía que decir para no seguir siendo torturado era, yo no soy. Mira, yo no soy el Mesías. Y ya. Y se paraba todo. Así es. Entonces, ahí quedé impactado. Y lo otro que me impactó también fue que en el libro decía que el Sermón del Monte era el sermón o el discurso más importante de la humanidad. Entonces, por primera vez en mi vida, busqué una Biblia por mi propia cuenta y abrí y leí Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en ese momento cayó sobre mí una paz que era el que yo anhelaba. No lo podía entender, pero cayó sobre mí esa tranquilidad y esa paz que yo no tenía. Salvo cuando me metía drogas y bebía y fiestaba, que me olvidaba de los problemas. Pero ahí me cayó una paz y yo dije, bueno, yo no sé lo que está pasando, pero yo creo que le voy a dar una oportunidad a Cristo, ¿verdad? A Jesús específicamente, no a Dios en sí, sino a Cristo. Exacto. Y desde ese momento en adelante me propuse empezar a leer el Nuevo Testamento. Wow, o sea, me estás diciendo que después de haber visto la historia en este libro de la vida de Jesucristo sobre su tortura y confirmado que fue cierta la tortura, en el mismo libro decía que el Sermón del Monte ha sido uno de los sermones, discursos más importantes de la humanidad. De los discursos más importantes. Y ahí fue que tú, oye, yo voy a buscar, fue ahí. O sea, fue por ese ganchito que
empezaste a buscar entonces en la Me Biblia? puse a leer y ahí me agarró el Señor Jesús, me tiró el gancho y empecé poco a poco a leer y eso fue ahí como entrando, jalándome. Ahí inició el proceso. Exacto, ahí inició el proceso yo y la Biblia y Dios, y me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Jesús dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso me llamó la atención porque lo que me está diciendo Él es, mira, Dios es omnipotente, eso es demasiado grande, no lo vas a entender. Pero yo vine como yo soy Dios en hombre, ¿verdad? Para que tú puedas conocer y entender. Me puedo relacionar con Él porque es un ser humano, ¿verdad? Quizás es difícil relacionarse con un ser supremo, pero con un ser humano nosotros dos podemos identificarnos. Entonces eso es lo que yo veía en Cristo. Que Él decía, mira, despreocúpate por eso ahora, enfoquémonos tú y yo te voy a mostrar quién es Dios.